Leo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor: entonces sobrevino de repente, diga conmigo, de repente, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Él entonces se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en aquella misma hora de la noche. La Biblia dice que les lavaron las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Diga conmigo: una atmósfera sobrenatural. Hermanos queridos, el preámbulo al mensaje, algunas cosas interesantes que Dios quiere hablarnos en esta mañana, es que la iglesia tiene, la iglesia tiene una atmósfera sobrenatural, o la iglesia creció en medio de una atmósfera sobrenatural. Y esto me pone a pensar en algunas cosas que son bien interesantes. Y lo primero es que cuando uno ve la vida de la iglesia primitiva, la iglesia primigenia, uno se da cuenta que Dios es un Dios de aumento y no de disminución. Yo dije que Dios es un Dios de aumento y no de disminución. Mire, la iglesia creció en medio de una atmósfera sobrenatural. La dinámica de esa atmósfera sobrenatural es una dinámica de crecimiento. Yo dije hace un momento que Dios es un Dios de aumento y no un Dios de disminución. Ahora voy a decir que Dios es Dios de más y no de menos. Yo dije que Dios es Dios de más y no de menos. Siempre Dios nos lleva a más. Y esa atmósfera sobrenatural hizo que la iglesia creciera y creciera. Y no es difícil mirar el preámbulo del texto que acabamos de leer para entender que la iglesia, cuando está en el aposento alto por orden divina, la iglesia empieza con 12 que el Señor empieza a llamar. Luego dice la Biblia que les dice: reúnanse, esperen ahí en Jerusalén, porque voy a hacer algo, va a ocurrir algo poderoso. Eso que va a ocurrir es algo que va a traer aumento a sus vidas, porque el mismo Juan anunció que ciertamente él bautizaba con agua, pero el que venía detrás de él era más poderoso. Les iba a bautizar con Espíritu Santo y les iba a añadir más, es decir, les iba a bautizar también con fuego. La iglesia es una iglesia que está en un constante crecimiento. Y a mí me encanta eso, porque cuando ellos atienden a esa palabra, la Biblia dice que esperan y estaban reunidos en número como 120 solamente. La escritura dice que estaban los discípulos, estaban las mujeres, estaban orando, y que de repente dice la Biblia que vino el cumplimiento de esa promesa. Y el cumplimiento de esa promesa con el advenimiento del Espíritu de Dios sobre la vida de ellos, cuando en Hechos capítulo 2 fueron bautizados y hablaron en otras lenguas, y todos los que estaban allí oían las maravillas de Dios. Dice la Biblia de manera literal que Pedro se levanta y predica, y ahora ya no son 120, ahora son 3120. Luego predica otro discurso y la Biblia dice que se convierte en 5000, ahora son 8120. Ahora van a un templo que se llama La Hermosa, y la Biblia dice que hay un hombre que está cojo, y ellos oran por él y le dicen: no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo, del espíritu que me fue impartido, de eso te doy. Ahora son 8121. Y la Biblia dice que eran muchos los que se añadían a la iglesia. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos.
La Biblia dice que muchos creían por las señales, los milagros, las maravillas que hacían los apóstoles. La Biblia dice que un día escogen a unos hombres específicamente llenos de sabiduría, llenos de inteligencia, llenos del poder del Espíritu Santo para que sean diáconos. Y de esos hombres dice la Biblia que Dios levanta uno en específico, uno que no era un pastor, que no era un apóstol, que no era un profeta, que no era un maestro en la iglesia. Levanta un diácono y lo envía a una ciudad llamada Samaria, que estaba sumergida en las artes mágicas, que estaba presa por la brujería. Y la Biblia dice que Dios usa a este diácono, oiga bien, no a un gran apóstol, no a un gran profeta, no a un gran pastor, no a un gran superministro, usa a un diácono. Y dice la Biblia que esa ciudad cae rendida a los pies de Cristo. Y sabes que ese Dios de más llegó a nosotros, porque hoy nosotros también hacemos parte de ese aumento de Dios. Diga conmigo: Dios es Dios de más. Diga: Dios es Dios de más. Y eso se evidencia en cada área de nuestra vida, porque todos esos eventos que acabo de tocar, antes de llegar al capítulo 16 del libro de los Hechos, y podría mencionar muchos, el capítulo 10, el capítulo 8, 7, la vida de Esteban, capítulo 8, la vida de Felipe, capítulo 9, la vida de Pablo, capítulo 10, cuando llegó a la casa de Cornelio y se convirtió su familia y sus vecinos. Pero escuche algo, esa predicación, esa dinámica llegó a nosotros porque nosotros somos el fruto de la predicación de aquellos que estaban en ese aposento alto. Y digo esto porque todos esos eventos hacen parte de lo que hoy Dios quiere hablarnos, y es de una atmósfera sobrenatural. Diga conmigo: una atmósfera sobrenatural. Porque una atmósfera sobrenatural es un acontecimiento, es un evento que tiene un epicentro divino. Y a mí me encanta porque es indispensable entender que toda familia necesita de una visión de reino. Diga conmigo: visión de reino. Toda familia necesita de una atmósfera sobrenatural. Y cuando yo hablo de una atmósfera natural, yo estoy completamente seguro, tengo una convicción muy profunda en mi corazón, y es que este año será un año donde nuestras familias operarán en una atmósfera sobrenatural. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor es el primer interesado en que nosotros vivamos bajo su poder. El Señor es el primer interesado en que nosotros vivamos bajo su gloria. El Señor es el primer interesado en que nosotros vivamos bajo una atmósfera sobrenatural. Y cuando yo leo el libro de los Hechos en el capítulo 16, ese texto me llama mucho la atención, ya que nos habla de una manera poderosa. Porque el pasaje nos habla de un hombre que era padre de familia. Diga conmigo: padre de familia. Ahora, la Biblia dice que este hombre no solo era padre de familia, sino que este hombre tenía un trabajo. Y el trabajo de este hombre es que este hombre era un guardia, era un carcelero de una prisión romana. Y cuando uno mira la vida de un carcelero, uno se da cuenta de que ellos están puestos en las prisiones, en las cárceles, con una función. Diga conmigo: una función. Y la función de ese carcelero era cuidar. La función de ese carcelero era custodiar los presos que estaban en esa cárcel en Roma. Y me llama poderosamente la atención que entre los presos de esa cárcel que él tenía que cuidar se encontraba Pablo. Entre los presos que él tenía que cuidar se encontraba Silas, su ayudante apostólico. Y ese detalle es muy importante, porque Dios comienza a hablarme unas cosas muy interesantes. Y una de las cosas que Dios me habla es que este tiempo hay familias como las familias de ese carcelero que se encuentran en prisiones de oscuridad. Y me llama la atención algunas cosas, y es que Dios en su propósito nos ha dado a la iglesia, y bueno, como estoy aquí en Rebosa, me toca decir Rebosa, una visión con un fundamento apostólico y profético. Y cuando yo hablo de una visión con un fundamento apostólico y profético, por supuesto que me estoy refiriendo a una visión escritural. A lo que el apóstol Pablo dijo: las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Todo lo que los profetas dijeron, todo lo que los apóstoles dijeron, apuntan a una sola cosa: al cumplimiento del propósito de Dios en esta tierra. Y cuando uno mira esa verdad en nuestra vida,
uno entiende que esa visión que Dios le ha entregado a la iglesia apunta a traer libertad no solo a individuos, sino a familias completas. ¿Sabes por qué? Porque más que estar interesado Dios en uno, Dios está interesado, y dice la Biblia que es el deseo de Dios, en que todos sean salvos. Nunca minimices lo que Dios maximiza. Dios es Dios de más. Diga conmigo, Dios es Dios de más. Dile, es Dios de más y no de menos. Me llama la atención que cuando lo apostólico entró a la cárcel, la atmósfera de las cárceles cambió por completo. Y alguien tiene que saber que cuando lo apostólico entra, la atmósfera tiene que cambiar. Me encantó ahorita ahorita estaban los muchachos entonando una canción. Y a veces nos cuesta decir cantores, pero la Biblia habla de cantores. Y no suena una palabra muy mundana, pero la Biblia habla de cantores. Y escuche, ahorita estaban cantando una canción, porque a veces hasta yo un día dije eso y un muchacho, yo soy un adorador, no, tú eres un cantor. Cantor que adora, que es muy distinto. Pero escucha, me llama la atención que el pasaje registra que cuando lo apostólico representado en Pablo y Silas entró en la cárcel, sucedieron algunas cosas. Pregúnteme qué pasó. Pero pregúnteme usted qué pasó. Y digo esto porque ahorita estaban entonando la canción y el pastor se subió y dijo algo muy poderoso. ¿Usted entiende lo que está cantando? Usted sabe que es que, ¿cómo es que dice la canción? El cielo aquí está. Yo no canto mucho, yo no sé cantar. Eso es para ustedes que tienen esas voces maravillosas que Dios le ha dado. A mí Dios me llamó a predicar. Gracias a Dios por eso. Pero el punto es que cuando lo apostólico entra a la cárcel, la Biblia dice que ocurrieron algunas cosas. Y lo primero que pasó es que la Biblia dice que cuando Pablo y Silas son llevados a ese calabozo de más adentro, la Biblia dice que se desataron los de repente. Diga conmigo, de repente. Oiga bien, la Biblia dice que los de repente se desataron. Señores, un de repente es algo que usted no está esperando, pero que le llega. Un de repente es algo que tú no estás esperando, pero te llegó. Un de repente es algo que te llega de una manera sorpresiva. Levánteme la mano porque te voy a profetizar que este año los de repente de Dios se van a desatar sobre tu vida. Levante la mano con la que pega más duro, porque este año de repente Dios se mete en tu casa, de repente Dios se mete en tus hijos, de repente Dios se mete en tu cuerpo, de repente Dios se mete en tu salud, de repente Dios se mete en tu negocio, de repente Dios se mete en tu sentimiento, de repente algo sobrenatural va a tocar tu vida. Alguien diga conmigo, vienen los de repentes. Dile a la persona que está a tu lado, prepárate para los de repentes. Alguien tiene que saber que un de repente es una visitación divina que llega en los momentos de la crisis. Alguien tiene que saber que los de repente es una visitación divina que llega en los momentos de la angustia, en los momentos del quebranto, en los momentos del dolor, en los momentos de la dificultad. Un de repente es algo que llega en los momentos en que tu salud está agobiada. Un de repente es algo que llega cuando tú sientes que la muerte está tocando a las puertas de tu casa, pero de repente Dios se va a meter en tu vida. Dile a la persona que está a tu lado, un de repente viene. Alguien diga, Dios me va a sorprender. ¿Sabe? Hemos perdido la sana costumbre de esperar las sorpresas divinas. A veces vivimos como desapercibidos de que nosotros, a pesar de que estamos aquí, no somos de aquí. Y a pesar de que estamos en este cuerpo, tenemos una vida espiritual. Pero déjame decir, dile al de al lado, Dios te va a sorprender. Permítame declarar que este año de repente Dios va a venir. Dios va a hacer algo poderoso. Abraza a alguien que tienes a tu lado. Dile, el tiempo de la angustia se acabó. Dile, el tiempo de llorar se acabó. Dile, el tiempo del quebranto se acabó. Dile, el tiempo de la crisis se acabó.
Levanta tu mano. Yo vine en este día a decirte que en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, en medio de tu quebranto, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la crisis matrimonial, en medio de la lucha que estás viviendo en tus emociones, Dios de repente se te va a aparecer. Mira, hermano, ese carcelero nunca se imaginó que ese día, que para él era un día común y corriente, porque déjame decirte que para ti este día puede ser un día común y corriente, como pensaba el carcelero. Ese carcelero nunca se imaginó que ese día, que era un día como cualquier otro para él, su casa, su cárcel, iba a ser visitada por un de repente de Dios. Quizás algunos de nosotros terminamos el año 2023 no muy bien. Algunos de nosotros con dificultades de salud. A propósito, pastor, alguien un día estaba orando donde un pastor que me llamaron a orar por sanidad, y yo empecé a orar. Y entonces cuando estaba orando, terminó el culto y alguien se acercó y me dijo: ¿tú por qué oras por los enfermos si tú estás enfermo? Y yo le dije: yo oro por los enfermos porque, ¿sabes por qué? Porque el que está a la diestra del Padre no está enfermo, es el sanador. Yo no sano a nadie, pero Él sí sana. Y si sana a otros, también me sana a mí. ¿Por qué te digo esto? Porque ese día para ese carcelero parecía un día común. Parecía un día que no se salía del statu quo. Parecía un día corriente como cualquier otro. Pero déjeme decirle, hermano amado, que este año tú vas a ver la mano de Dios como nunca antes. Pocos recibieron eso. Vas a ver la mano de Dios como nunca antes. Abraza a alguien y dile: el partido se acaba en el minuto 90. Y tal vez tú estás en el minuto 89. Y te lo voy a poner más. Yo siempre he dicho que a Dios le gusta el suspenso y la acción. Te lo voy a poner con más suspenso. Tú estás en el minuto 89 con 59 segundos y 59 milésimas de segundo. Dile a la persona que está a tu lado: aún hay tiempo para tu milagro. Dile: en esa milésima de segundo Dios va a hacer un milagro. Dile: Dios va a hacer un milagro. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que como Dios es Dios de más y no de menos, si llega el minuto 90, dile: hay tiempo de adición, porque la gracia te lleva más. Dile: yo abrazo la gracia de Dios. Dile: yo abrazo aún hay tiempo. En el tiempo de gracia Dios va a hacer milagros. No estamos bajo promesas, estamos bajo grandísimas promesas. Yo dije que estamos bajo grandísimas promesas. Y esas promesas son de vida y no de muerte. Esas promesas son de salud y no de enfermedad. Esas promesas son de prosperidad y no de ruina. Esas promesas son de levantamiento y no de tumbado, hermano. En el nombre de Jesús. Dile: hay tiempo de gracia. Dile: Dios es Dios de más. Dile. Lo que tú pensabas que era un año común y corriente, Dios lo convierte en una atmósfera sobrenatural para tu casa. Dios lo convierte en una atmósfera sobrenatural para tu vida, para tu ministerio, para el servicio que das en la obra del Señor. Este año Dios te va a sorprender. Por eso yo creo que cuando alguien de la iglesia Rebosa camine por las calles, una atmósfera sobrenatural va a tocar esa calle. Que cuando alguien de Rebosa llegue al trabajo, en ese lugar de trabajo una atmósfera sobrenatural se va a desatar. Que cuando los jóvenes de Rebosa lleguen a la universidad, a la escuela, escúcheme, algo sobrenatural se va a desatar. ¿Sabes por qué? Porque ese día, cuando ellos entraron a esa cárcel, se desató una atmósfera sobrenatural. Y Dios quiere que tú te conviertas en un transformador de atmósferas. A mí me gusta mucho poner el ejemplo
de doña Leila. Doña Leila es mi esposa. Pero a mí me gusta mucho caminar con doña Leila por el camellón de la bahía. No hay algo que yo ame más que ver la caída del sol detrás del morro. ¿Ustedes han ido al morro? Yo sí fui, yo fui. Es muy bonito, desde allá se ve la ciudad, porque desde arriba se ve mejor. ¿Sabes por qué la iglesia no está aquí abajo? La iglesia está sentada en los lugares celestiales con Cristo. La iglesia no es de menos, la iglesia es de más. Y a mí me encanta con la doña Leila caminar por el camellón. Ahora que hubo el mar de leva, yo no me acerqué por ahí, pero agarraditos de la mano por el camellón caminamos. Me salió hasta en verso. Y voy con Leila. Y nos ha pasado. Yo predicaba con un pastor, hacía unos cultos allá que se llamaban la pesca milagrosa, así llamaba el culto. Lo hacíamos en donde está la estatua del Rodrigo Galván de Bastidas, así. Ahí evangelizaban y después en 10 minutos le entregaban un bonito a la gente y que para comida, pero ahí llegaban y ahí se les predicaba. Se llamaba la pesca milagrosa. El anzuelo era la comida. Entonces caminaba y entonces yo voy con doña Leila, así, me agarraditos de la mano, con doña Leila, y de repente hay alguien que está cabizbajo. De repente hay alguien que siente dolor. Nos ha pasado, o sea, nos hemos encontrado con ese tipo de situaciones. Y casi siempre que llegamos y alguien está triste, esa persona tiene un deseo de suicidio. Y Dios nos usa para hablarle a esa persona y sacarlo de la muerte y llevarlo a la vida. De repente hemos orado por personas por sanidad en ese lugar y llegaron enfermos y se fueron sanos. De repente hay personas que están en una tristeza profunda y con solo pasar o con solo mirarlos a veces dicen, nos llaman y nos dicen, vemos algo en ustedes. No porque aquí nadie es una superestrella, sino porque usted y yo somos portadores de la gracia y del poder más grande que hay sobre la tierra. El Espíritu Santo transforma cualquier escenario donde tú estés. Dios nos está llamando a, como iglesia, portar una atmósfera sobrenatural. Es lindo ver los cristianos aquí. Es lindo. Mi pastor dice que él no gusta de evangélico. Yo un día le pregunté, pastor, ¿tú por qué no gustas de evangélico? Y me dijo, porque son mala paga. Prestan y no pagan. Llegan tarde a los cultos. Yo no creo en evangélicos, yo creo en verdaderos creyentes. No, esos que se vayan fuera en el nombre de Jesús. Un día le fui a poner a mi hija Angelita. Mi hija Angelita es mi hija menor, mi niña de super Dios. Y yo le fui a poner un traje y le combiné la ropa. Y me dijo, papi, va de retro Satanás, tú no sabes vestirme. Así me dijo. Porque como que le estaba poniendo una cosa de un color y otra de otro y no combinaba. Dile del lado, esa tarea no es para los papás. Dios te quiere llevar a una atmósfera sobrenatural. Hermano mío, se van a activar los de repente de Dios en tu vida. Se van a provocar cambios poderosos donde quiera que estés. Yo siento a Dios aquí. Hay una unción poderosa. Yo estoy hablando con gente que donde ellos lleguen, la atmósfera del lugar va a ser transformada. ¿Y sabes por qué? Porque tú llegaste. Tiene que haber una diferencia entre alguien que ama a Dios y alguien que no ama a Dios. Tiene que haber una diferencia entre alguien que sirve a Dios y alguien que no sirve a Dios. Tiene que haber una diferencia en las palabras de alguien que tiene a Cristo en su corazón y alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Dile al que tienes a tu lado, te vas a convertir en un transformador de atmósfera. Dile, los ambientes serán cambiados. Dile, la atmósfera será cambiado. Dile, donde tú llegues y haya muerte, va a haber vida. Donde tú llegues y haya enfermedad, va a haber salud. Donde tú llegues y haya ruina, va a haber prosperidad. Diga conmigo, yo soy un transformador de atmósfera.
Es impresionante. Porque cuando yo me di cuenta que Pablo y Silas no fueron enviados a esa cárcel para ser encarcelados. Pablo y Silas fueron llevados a esa cárcel para traer libertad a la familia del carcelero. ¿Usted sabía que usted está puesto en esta tierra para traer libertad a familias? Y eso es impresionante, porque ellos fueron enviados para desencadenar una familia. Un día yo llegué a Bogotá, en el aeropuerto, ese es el de Bogotá, El Dorado. Y me acordé cuando aterrizó el avión, me acordé que le había prometido a un amigo mío, le había prometido que le iba a enviar un dinero. Y me acordé cuando encendí el teléfono, que voy saliendo, yo siempre me acostumbro a ir al aeropuerto, salgo del aeropuerto y me voy al ladito del aeropuerto. Ahí hay un burger, pero también hay una casa del profeta Juan Valdés, que a mí me encanta esa casa del profeta Juan Valdés. Y cuando estoy en la casa del profeta Juan Valdés, estoy con mi esposa, porque me iban a hacer una cirugía. Y recuerdo, era junio de 2021. Junio de 2021. No se me olvida. Era como el 13 o 14 de junio de 2021. Y de repente estoy ahí y llamo a Alex, un evangelista amigo. Le digo: Alex, ya te voy a enviar el dinero. Yo estaba muy preocupado. Durante toda la semana se me habían hecho unas bolas aquí. Estaba estresado, tenía no sé si era estrés o era un S4, era una ansiedad, no sé. Pero estaba muy preocupado por el tema de la cirugía. Era la 6ª cirugía que me iban a hacer. Y ahora me la iban a hacer no en Santa Marta, sino en Bogotá, en una ciudad donde estaba lejos de mis hijas, estaba lejos de la gente de la congregación, estaba lejos de gente que amo, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de todos. Y de repente yo llamo a Alex y le digo: Alex, te voy a enviar el dinero. Y él me dice: espérate, que te tengo que decir algo. Y me dice lo siguiente. Me dice: pastor, ayer vomité sangre. Dijo: vomité sangre. Tengo un grave problema en mis pulmones. El médico me dijo que me voy a morir. Y mientras él me dijo eso, yo recuerdo que se vino a mi mente un pasaje que está en el Salmos capítulo 23, los primeros versículos. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero la palabra que me vino es la conclusión del mensaje del Salmo capítulo 23. Porque el Salmo capítulo 23 dice: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y yo me acuerdo de unas palabras que me dijo un gran amigo mío que se llama Javier Salazar. Él me dijo: ciertamente es una palabra contundente, ciertamente es una palabra segura. Y me acordé de un mensaje que había predicado que se llamaba Los escoltas de David. ¿Sabe cuáles eran los escoltas de David? El bien y la misericordia. Cuando David estaba en angustia, el bien y la misericordia estaban con David. Cuando David se caía, el bien lo levantaba. Cuando David estaba triste, la misericordia lo consolaba. Para donde quiera que David iba, el bien y la misericordia. Y yo le dije: ¿sabes qué? Yo te autentico en notaría, como dice Javier Salazar. Te lo afirmo y te lo autentico en notaría. Te le pongo el sello y la firma. Me dijo: yo te lo aseguro, Alex, que el bien y la misericordia de Dios está contigo. Y el hombre comenzó a hablar en lenguas allá. Y yo comencé a hablar en lenguas en la casa del profeta Juan Valdés, que está al lado del aeropuerto El Dorado. Y mi esposa decía: ¿estás loco? Y yo: no, estoy loco. Algo está pasando. Y de repente los nudos que yo tenía se fueron. De repente la ansiedad que tenía desapareció.
De repente llego al lugar y Alex me llama: ya me acaban de sacar de la clínica, ya estoy respirando bien. De repente al día siguiente, cuando me llevan para la cirugía, yo estoy en el quirófano. Y cuando estoy en el quirófano, yo estoy tranquilo. Y mientras estoy en el quirófano, yo recuerdo que era una... Me dijeron: te vamos a poner la anestesia esa. A mí no me gusta que me pongan esa anestesia que me dejan dormido, ¿no? A mí me gusta escuchar todo lo que están haciendo. Y entonces de nuevo: póngame la de aquí, la raquilla, ¿qué se llama eso? Póngame esa. Uno se levanta con esas anestesias, en general se levanta uno hasta, o sea, con alucinaciones y cosas raras. Y uno: póngame esa, la que es la raquilla. Y cuando estoy en el quirófano, a veces uno piensa que hay escenarios donde Dios como que pareciese que no. Y yo recuerdo que estoy ahí, y cuando estoy ahí, yo comienzo, ya me han puesto la anestesia, y comienzo a entonar una canción que creo que es de Dani Berrío, que es una canción que dice: Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa. Y mientras estoy entonando, yo escucho a la doctora cuando dice: quema aquí, corta aquí, pon aquí. De repente el Espíritu Santo se metió. De repente empecé a temblar un poco. De repente la angustia que había en mi corazón se fue. Porque hay momentos donde uno no le encuentra explicación a lo que está viviendo. Hay momentos donde uno como que le busca respuesta a asuntos de la vida. Hay momentos donde Dios te va a llevar a escenario para que uno viva lo que uno predica. Yo les decía a los pastores ahorita que estuvimos en una vigilia, les decía: nadie te va a hablar mejor de un día de hambre que aquel que vivió un día de hambre. Nadie te va a hablar mejor de salud que aquel que un día recibió una sanidad de parte de Dios. Nadie te va a hablar de resurrección que aquel que estuvo a punto de morir y Dios lo levantó. Nadie te va a hablar mejor de un Dios que restaura el hogar que aquel que atravesó por una crisis en su hogar y estuvo a punto de divorciarse, pero Dios lo levantó y restauró su hogar. Hay momentos donde Dios te va a llevar a lugares y a escenarios para que tú vivas lo que predicas. Nadie puede hablar mejor de un milagro que aquel que recibió un milagro. Nadie puede hablar mejor, hermanos míos, de un Dios que da paz que aquel que estuvo en una gran crisis y Dios le dio paz. Por eso tú tienes que saber que lo que tú estás viviendo no te va a matar. Lo que tú estás viviendo no te va a anular. Lo que tú estás viviendo no te va a disminuir. Lo que tú estás viviendo va a aumentar tu fe para que otros reciban la gloria que viene de camino. Diga conmigo: Dios es Dios de más. Porque lo que hoy es prueba, mañana será tu gran testimonio. Cuando López Tólico entró a la cárcel, sucedió una segunda cosa. Y con esto termino. Bueno, ya dije el primer: con esto termino. Eso es peligroso. Lo segundo que pasó es que la Biblia dice que cuando lo apostólico entró a esa cárcel, no solo hubo un de repente, sino que se desató un terremoto. Diga conmigo: terremoto. Y Dios está anunciando que en los próximos días se van a producir terremotos en tu familia. Yo estoy hablando que se van a producir terremotos en tus hijos. Se va a producir terremotos en tu salud. Se van a producir terremotos en tu economía. Se van a producir terremotos. Y por supuesto que no estoy hablando de terremotos físicos. Estoy hablando de terremotos espirituales. Y tiene que entender, hermano amado, que hay algunas cosas que ese terremoto produjo. Pregúnteme cuáles. Lo primero es que el terremoto rompe las estructuras.
Levánteme la mano y diga conmigo: el terremoto rompe las estructuras. Dile al de al lado: el terremoto rompe las estructuras. Señores, alguien tiene que saber lo que la Biblia está diciendo. Y es que de repente vino un gran terremoto que sacudió las estructuras para comenzar a establecer, hermanos míos, la libertad divina. Yo entendí que el de repente y el terremoto no vienen por arte de magia. Entendí que el de repente y el terremoto es provocado. Yo dije que el de repente y el terremoto son provocados. ¿Sabe qué provocó el de repente y el terremoto? Eso no vino producto del azar. Eso no vino porque alguien compró el baloto electrónico y se lo ganó. Diga conmigo: el de repente y el terremoto. ¿Sabe por qué vino? Porque dos hombres que estaban en el calabozo de más adentro, dos hombres que tenían sus espaldas ensangrentadas porque les habían dado con azotes, dos hombres que habían golpeado mucho, con sus espaldas llenas de sangre. Dice la Biblia que a la medianoche Pablo y Silas entonaban cánticos e himnos espirituales. La Biblia dice que fue tanta la alabanza y la adoración que salió del corazón de Pablo y de Silas, que la Biblia dice que aún estando en el calabozo de más adentro, la Biblia dice que los presos les oían. O sea que ellos no cantaron mentalmente. Ellos no cantaron solo para ser escuchados allí en donde estaban, reitero, con su espalda ensangrentada, con las manos y los pies metidos en cadenas, y además de eso sus pies metidos en el cepo. Sin embargo, ellos no se quejaron, ellos adoraron. Ellos no se quejaron, ellos cantaron. Ellos no se lamentaron, ellos adoraron a Dios.